palabras están encerradas bajo un conjunto de ideas y lo encerramos en una idea solamente, en una palabra. Y la Navidad quiere decir nacimiento. Eso es lo que significa la palabra Navidad, nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hoy en esta noche quisiéramos, ¿verdad?, que estudiáramos un poquito la Biblia para saber acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente hubo un nacimiento, hubo dos nacimientos, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando llegó la hora del Señor enviar a su Hijo para rescatar a la humanidad, para dar su vida por nosotros, no solamente hubo un nacimiento. Antes de ese nacimiento hubo un nacimiento previsto, y de ese nacimiento precisamente quiero hablar. Entonces el título de este mensaje se llama Los dos nacimientos. Amén. ¿Por qué el Señor tuvo que premeditar dos nacimientos? ¿Por qué no solamente vino Jesús? ¿Por qué no el Señor, verdad, vino de repente o de improviso a hacer su presencia en este mundo y solamente aparecerse para decir: yo soy el Salvador, yo voy a hacer esto por ustedes? Y encaminarnos, ¿verdad? Así como nos encaminó a sus discípulos a una preparación para que después se expandieran y llevar el crecimiento de la iglesia. Bueno, ahí en Lucas capítulo 1, versículo al 5 al 20, encontramos precisamente, ¿verdad?, el primer nacimiento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer nacimiento, Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 al 20, lo vamos a leer rapidito. Usted ya se sabe esta historia, ¿verdad? A lo mejor la ha leído antes, o cada año que se llega la Navidad se repite lo mismo, ¿verdad? Pero eso es la palabra es viva, siempre trae esperanza, siempre trae consuelo, siempre trae vida a sus sueños, sus anhelos, y a todo lo que va a hacer la palabra de Dios le da vida. Entonces vamos a leer una vez más. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esa es una de las cualidades por las cuales Dios escoge vasos preciosos para derramar su gloria y su poder. Alguien, ¿verdad?, que dice que anda, dice irreprensible, que anda en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo creo que es una llave para el éxito, que si todos queremos, ¿verdad?, triunfar, todos queremos que Dios nos hable, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y nos dirija, hay una clave, ¿verdad? Y es andar, dice, derechito con el Señor. Porque cuando uno anda medio chueco, pues ¿cómo quieres que Dios te hable, verdad? Si andas en otros caminos, en otros pensamientos, en otras ideas. Pero había un problema. Dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era un sacerdote, hermanos. Mire cómo Dios le privilegió a una persona, ¿verdad?, que tiene un buen testimonio, que camina bien con Dios. Le permite, dice, estar dentro de su iglesia, dentro de su obra, dentro del ministerio, haciendo algo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él mira nuestro corazón, cómo camina delante de Él. Entonces dice que Él le tocó en ese año, miren, no es una casualidad, en ese año le tocó a Él, dice, ofrecer como el sacerdote que entraba, dice, a expiar los pecados por todo el pueblo. Le tocó ese año a Él. Entonces dice que entró hasta el lugar santísimo. Nosotros ya sabemos la historia, que entraba al lugar santísimo, no cualquiera entraba. El sacerdote que entraba, si no estaba limpio y purificado perfectamente, dice que ahí caía muerto. Entonces dice que cuando Él tardó, ¿verdad?, Él dice que entró para adentro, pero nunca se imaginó lo que iba a pasar. Así nosotros cuando entramos al templo, cuando entramos al lugar santísimo, por eso yo les digo, hermanos, ¿verdad?, cuando uno predica la palabra de Dios, no se quede en las sillas. El lugar santísimo, que es aquí donde estamos nosotros, ¿verdad?, los sacerdotes ministrando, dice que antes no podían entrar, ahora usted puede entrar, puede acercarse, y mucha gente no lo hace. Dice que Él estaba adentro, y adentro nunca se imaginó, ¿verdad?, lo que le iba a pasar. Y así la gente, cuando viene a los pies del Señor, cuando viene al altar, nunca se imagina lo que Dios puede hacer en ese momento en sus vidas. Dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración
ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oiga, qué tremendo, Dios anticipando el derramamiento de su Espíritu Santo. Uno decía que en el Pentecostés, pero mire, hubo personas privilegiadas que antes de venir el derramamiento ya fueron llenas del Espíritu Santo. Y ese fue el primero, Juan. Juan fue el primero que fue lleno del Espíritu Santo antes que la iglesia y los discípulos. Entonces dice, será así, no, dice, beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Iba a preparar al pueblo. Amén. Iba a preparar al pueblo. O sea que ahí había algo. Ahí está el centro del mensaje. Mire bien. Ellos dicen, ¿verdad?, que estaban... Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. O sea, estaban desconvertidos. ¿Qué desconvertido? Que no estaban, dice, haciendo las cosas que Dios les había mandado hacer. Que es una persona que no está convertida. Una persona que le dice, mira, Dios te ama. El Señor dice, no matarás. Y se va por allá y sigue matando. No mentirás y sigue mintiendo. Esa es una persona desconvertida, ¿verdad? Una persona que está convertida al Señor está haciendo lo que Dios le dice. Dice, eso es lo que va a hacer Juan. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué es lo que iba a hacer Juan el Bautista? Juan, o sea, el hijo que el ángel estaba diciendo que iba a venir por medio de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Dice que iba a volver los corazones del pueblo de Israel, lo iba a regresar al Señor. Y dice, y tú, Zacarías, ¿verdad?, vas a hacer esto y esto con el hijo que te van a hacer. Y Zacarías lo primero que hace es lo mismo que estaba haciendo el pueblo, alejado de Dios. Porque lo primero que dice es, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Yo creo que nuestros padres siempre nos están diciendo las grandes cosas que Dios puede hacer por la vida de una persona cuando uno teme a Dios y cuando uno se acerca a Dios. Yo creo que Zacarías, fíjese bien, el hombre que ministraba, el hombre que creía que la presencia de Dios estaba en ese lugar, el hombre que había escuchado las maravillas de Dios y que había hecho muchas cosas poderosas y que podía hacerlo todavía en ese tiempo, le dice al ángel que cómo cree que Dios puede hacer eso. Entonces él también estaba dentro del grupo de los que Juan iba también a hacer recapacitar para convertirlos al Señor, porque estaban desconvertidos, estaban alejados. Y dice el ángel, pues por cuanto no creíste, es la clave, por cuanto no creíste, dice, quedarás mudo. Hay veces Dios actúa de una manera que no entendemos, porque las personas malas, a esas deberían de pasarles cosas como las que le pasó a Juan, a Zacarías. Pero no, fíjese bien, le pasó a Zacarías, una persona irreprensible delante de Dios, que teme a Dios, y viene y nada más porque no creyó en ese momento, viene y lo castiga a Dios. Pero no es así, no es así. Siempre Dios, cuando llama a alguien bajo un liderazgo, tiene que dar, como quien dice, la medida. Cuando el Señor vino, ¿verdad?, a la higuera y dijo, tú tenías que haber dado fruto y no diste, y vino y la maldijo. Y uno se preguntará qué drástico es el Señor. Pero ¿cuántos años nosotros tenemos viviendo aquí en la tierra? Claramente sabemos que desde que estábamos en el vientre o fuimos depositados en el vientre de nuestra madre, desde ahí comenzó Dios a trabajar con nosotros. Desde ahí puso ángeles para cuidarnos y protegernos para un propósito en esta vida. Y cuando Dios, después de que 10, 15, 20, 30, 40, 50, hay veces 60 años de tu vida, Dios te ha guardado, Dios me ha guardado, Dios me ha ayudado, me ha bendecido. Y cuando Dios viene a decirte, quiero que hagas esto, porque para eso te traje a este mundo, que tú le digas, no quiero o no creo.
No creo que lo puedas hacer. Pero si te guardé desde que estabas en el vientre de tu madre, venías ahogándote, no podías salir, ya te estabas muriendo, venías con pronósticos negativos, que ibas a nacer así, deformado y con cuantas cosas, y yo los cancelé, y yo permití que nacieras fuerte, porque te necesitaba fuerte, te necesitaba sano, y ahora me dices que no puedes o que no crees. Así le estaba diciendo Zacarías. Dice, ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada, ¿cómo Dios va a hacer eso? Oye, imagínense, Dios abrió el mar, Dios los alimentó en el desierto, Dios los cuidó, los introdujo a la tierra prometida, que no puede hacer cosas maravillosas. Zacarías sabía el milagro que había hecho Eliseo en aquella mujer, ¿verdad? No sé si la tsunamita, que dice que le permitió darle un hijo y después revivirlo cuando murió. Amén. Era el mismo Dios que Zacarías platicaba de esas historias, y ahora que le dice el ángel, fíjese bien, no un profeta, no otro sacerdote, no alguien vino y le dijo el Señor, no, un ángel mismo de Dios se le aparece y le dice, ¿verdad?, una profecía. Oiga, eso es maravilloso. Y no creerle, el ángel dice que se molestó, dijo, yo soy Gabriel, te he venido a dar esta palabra y yo no puedo quedar como mentiroso. O sea, yo no puedo regresarme para atrás y decirle a Dios, ¿sabes una cosa? Pues aquel no creyó, aquí está la palabra. Dijo el ángel, yo tengo que dejar esta palabra aquí y te tengo que enseñar, ¿verdad?, que tienes que creerle a Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué Juan iba a convertir el corazón de Israel al Señor? Cuando Dios da una palabra, cuando Dios va a hacer algo en la vida de una persona, van a haber cosas que el diablo siempre va a hacer repetidamente en la vida de las personas para querer robar el propósito sobre aquella hombre o mujer que va a venir a este mundo. El enemigo siempre es aburrido, hace lo mismo, pero Dios siempre hace cosas inusuales, no repetidas. Dios siempre va a hacer cosas innovadoras. Él cambia. Le voy a decir por qué. Como el enemigo sabía que había luz, fíjese bien, porque cuando un niño es puesto en el vientre de su madre y hay luz, luz es verdad, luz es esperanza, luz es regocijo por lo que ha sido sembrado en el vientre de una madre. El diablo es un espíritu y él sabe cuando también los ángeles de Dios descienden y se ponen al lado de aquella cosa insignificante que se está, dice, gestando en el vientre, ¿verdad?, de la madre. El ángel está ahí. ¿Por qué? Porque está cuidando la semilla que se sembró. Dios lo envió. Y ahí el diablo, precisamente, que es espíritu, él dice, algo trae esa niña, algo trae ese niño, y comienza a guerrear, y comienza a querer robarlo, y comienza a querer traer maldiciones del pasado a la vida de este niño, esta niña, para querer destruirlo desde el vientre de su madre, porque vio luz. Aleluya. Vio luz que descendió del cielo y se postró sobre esa mujer. Y así Juan, ¿verdad?, cuando él iba a nacer, el diablo vio luz que descendió, el ángel que descendió, porque lo vieron cuando descendió Gabriel y dijo, ¿qué está diciendo este? Que sobre este hombre va a venir. No, ¿verdad? Dice que él sabía el cumplimiento de las profecías. El diablo sabe el cumplimiento de las profecías y sabía que por ese tiempo, ¿verdad?, de repente iba a nacer el Salvador, porque Dios tiene fechas estratégicas para venir a hacer algo a la tierra. Y entonces, mire, algo casual para el diablo, porque el diablo trabaja siempre igual. Agarró el diablo y lo primero que hizo fue secar la matriz de Elizabeth. Esterilidad. Y dice que no podía dar hijos, Elizabeth. ¿Por qué? Porque había una promesa, o sea, había algo que el diablo había visto que había sido depositado sobre él. Es el primer nacimiento, ¿verdad?, del cual quiero hablar. Pero mire, si nos regresamos a tiempos pasados, si nos regresamos cientos o miles de años para atrás, el diablo también hizo algo. En la historia de Abraham encontramos que también, después de que hubo el diluvio y la gente se empezó a multiplicar y se empezó a extraviar la gente, dice que Dios miró a Abraham con un corazón diferente.
Dice, y que Abraham comenzó a apartarse de todos los demás, aún de su familia que era idólatra, porque dice que su familia tenía bastantes dioses en su casa, eran fabricantes de dioses, de imágenes. Y dice que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Y entonces dice que ahí el diablo escuchó y lo vio y dijo, oh, aquí va a haber algo que me puede destruir. Y entonces lo mismo utilizó el enemigo. ¿Qué es lo que utilizó? Dijo, antes de que Dios avance un poquito más, vamos a cortarle, como quien dice, las alas. Y dice que lo hizo lo mismo con Sara. Agarró y dice que secó la matriz de Sara. Estéril. ¿Por qué? Porque de ahí precisamente de Abraham, el diablo no lo sabía, de Abraham vendría Isaac, vendría Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, que sería lo que hoy conocemos el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces, el diablo va a querer secar la matriz. La matriz es la que da vida. ¿Sí me entiende? La matriz es la que da vida. El diablo usa solamente cosas naturales, pero nosotros tenemos, dice, armas espirituales con las cuales lo podemos derrotar. Lo mismo que hizo con Abraham en aquel tiempo, ¿verdad? De secar la matriz. Y mire, y lo hizo también con su hijo Isaac. Lo hizo también con su hijo Isaac. Y después con su hijo Jacob. También. Se pasó de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el diablo va persiguiendo generaciones. Va persiguiendo generaciones, haciendo lo mismo que hizo en los tiempos pasados con otras personas. Lo va repitiendo porque él no sabe cuándo, como quien dice, le van a dar el jaque mate. ¿Cuándo le van a llegar, verdad? ¿Cuándo va a llegar a saltar y decir, ahora sí le di, verdad? Le di a la generación para que no siguiera pasándose y no me destruyera. Entonces dice que ahí cuando iban a hacer una nación, que es el pueblo de Israel, el diablo comenzó, ¿verdad?, a querer robar y destruir. Desde el vientre, secando las matrices. Y cuando viene también el primer nacimiento, cuando Dios dice, da la orden desde el cielo, es tiempo de redimir al hombre, es tiempo de mandar al mundo el Salvador, dice que en ese momento, oiga, Satanás está enterado de todo. Satanás está enterado de todo. Él puede, dice, que estar en el trono de Dios todos los días y a cada momento subir y bajar. Subir y bajar. Y él está enterado de todos los movimientos que hace Dios. Él está enterado de todas las órdenes que les da Dios a los ángeles, ¿verdad? A los querufines, a los serafines y a todo su ejército angelical. Él está enterado de todo lo que está pasando, a dónde se mueven, a dónde Dios los envía. Él está enterado. Nosotros somos los que a veces no estamos enterados, porque no nos metemos con Dios y a veces no nos revela qué es lo que el diablo está haciendo. Y mire, entonces dice que cuando Dios da la orden, ¿verdad?, de que va a enviar a su hijo para acá, y que envía al ángel Gabriel, ve, da este anuncio, porque primero tiene que nacer Juan. ¿Pero Juan para qué? No necesitamos a Juan. Jesús puede venir directamente a este mundo. Y claramente le dice el Señor al ángel Gabriel, Él va a regresar el corazón. Es ilógico porque supuestamente, ¿verdad?, nosotros, Jesús es el que nos hace regresar de nuestros caminos perdidos y extraviados a Él. Pero aquí hay algo importante. Dios sabe cómo tratar en el corazón de nosotros. Dios sabe de lo que de lo que tenemos falta. Dios sabe de lo que estamos deficientes. Así como tú cuando vas al médico y te dices, ¿qué síntomas tienes? No, pues tengo esto, pues te falta esta vitamina, te falta esto, te falta el otro. Así Dios también. Uno quisiera llegar con el médico y decirle, me duele aquí, ahí te va una inyección y con esta milagrosa te quita todo. No, hay veces hay procesos que tiene que hacer el médico para poder curarte. Así es. Y Dios también. Entonces Dios manda al ángel Gabriel y le dice, el que va a nacer de Zacarías y de Elizabeth, dice, va a hacer regresar, o sea, a convertir el corazón del pueblo de Israel a mí una vez más. ¿Qué es lo que le hacía falta en ese momento al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios tuvo que enviar primero a Juan? ¿Por qué 2 nacimientos, sino nada más uno? ¿Por qué se menciona más o se recalca más el nacimiento de Jesús que el nacimiento de Juan? Cuando Jesús mismo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado. Fíjese bien, y ninguno es tan grande como Juan. Aún desestima él, ¿verdad?, su nacimiento, es decir, de todos los nacidos de mujer, él es el más grande. Aleluya. Él es el más grande. No dio testimonio de sí mismo Jesús, sino dio testimonio de Juan. ¿Por qué? ¿Qué hacía falta en el corazón del pueblo de Dios?
¿Y qué hace falta también en el corazón de hoy los cristianos? Que hemos perdido el sentido de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué recordamos la Navidad? ¿Por qué nos reunimos cada día 24 o 25 de diciembre? ¿Por qué hacemos comidas? ¿Por qué nos regalamos cosas? ¿Qué es lo que hemos perdido de vista? ¿Qué es lo que perdió el pueblo de Israel? Que dice, tengo que enviarlo primero a él, no a mi hijo. Él va a hacer algo, pero yo necesito enviar a otro hombre primero antes de él. Y el trabajo de él va a ser muy diferente al de mi hijo, que va a ir a dar su vida por ellos. Wow. Tal parece que es importante que primero vengan a ser Juan antes que Jesús. Dios se hubiera tenido que esperar. Se hubiera tenido que esperar si Zacarías no hubiera querido. Hubiera dicho a lo mejor esta es una aparición del diablo, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me puede decir esto, ya estando yo viejo, ya. Mire, lo mismo dijo Abraham. Abraham dijo lo mismo, y Sara. ¿Cómo es que Dios va a hacer algo, verdad? Si nosotros ya somos viejos. Oiga, la misma deficiencia que tenía Zacarías, lo tenía Abraham. ¿Qué falta en la vida del ser humano? ¿Qué falta en nosotros? ¿Qué tiene que venir antes para que los sueños, anhelos y esperanzas que tenemos para este próximo año se puedan dar? ¿Qué nos falta? Tal vez usted diga, yo ya tengo a Cristo, lo tengo todo. Hay veces estamos más vacíos. Estamos bien vacíos, hermanos. Aunque decimos tener a Cristo, antes de tener a Cristo necesitas tener algo importante que le faltaba al pueblo de Israel. Y le dijo, Él va a hacer volver el corazón, convertir el corazón suyo a mí. Los va a hacer regresar a mí una vez más. ¿Sabe una cosa? Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, le decían los que, dice, se compungían de corazón, decían, ¿qué debemos hacer, Juan? Y miren lo que les decía Juan. Dejen de hacer lo que están haciendo. Oiga, cuando alguien te pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le dice usted? Estás bien perdido, mijo. Yo pensaba que sí sabías lo que estabas haciendo. Imagínese, ¿verdad? Que aquí esta muchacha le diga a su mamá, oiga, mami, ¿cuántos tomates le tengo que echar al arroz? Ay, mija, tantos años que he estado contigo haciendo el arroz y que todavía me preguntas cuántos tomates le tengo que echar. Estás bien perdida, ¿qué hizo? No pusiste atención. ¿Sabe una cosa? Los fariseos y todo el pueblo de Israel, cuando venía a Juan para bautizarse, le decían, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Y cuando tú preguntas qué tenemos que hacer, es porque estás extraviado, es porque no sabes qué hacer. Hemos perdido algo. El pueblo de Israel había perdido algo. Zacarías había perdido algo. Abraham en aquellos años, por la promesa nada más que tenía Dios sobre él, fíjese bien, no perdió. Y Abraham puso en peligro de perder el pacto que Dios había hecho con él por no creerle. ¿Qué nos falta a nosotros en este tiempo? ¿Por qué Dios tiene que a veces tomar o hacer un proceso largo en nuestras vidas para después darnos lo que le estamos pidiendo? ¿Qué nos falta? Lo mismo que le pasó a Abraham, le pasó a Zacarías. Y tal vez le esté pasando a usted hoy también. ¿Por qué llega la Navidad y me siento igual, me siento triste? Siento que estos momentos en que ve a la gente abrazarse, convivir, me atraen recuerdos, ¿verdad?, tristes en lugar de alegres. ¿Por qué la Navidad debería ser un momento de felicidad? ¿Por qué leo la Biblia, las maravillosas cosas que Dios hizo en ese tiempo cuando vino los ángeles y los pastores se regocijaron y se dieron regalos y estaban contentos? Porque yo veo otros hermanos que celebran Navidad con tanto entusiasmo. ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Lo mismo que le faltaba al pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo que le faltaba? ¿Sabe qué es lo que Dios quería que primero tuviera el pueblo de Israel antes de que viniera el Salvador del mundo a nacer? ¿Sabe qué es lo que nos falta hoy? Fe. Oh, aleluya. Fe. Muchos decimos, creo en Dios. No, no crees en Dios. Conoces a Dios,
pero no crees en Dios. Conocer a Dios es como agarrar un libro en la portada y solamente ver el título. Pero creer en Dios es meterte en la historia de ese libro. Es vivir con ese libro. Y muchos de nosotros solamente conocemos a Dios. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible, sin un Juan es imposible que venga el nacimiento que es Cristo Jesús a nuestras vidas. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios tuvo primero que enviar a Juan para, dice, llamarlos a que tuvieran fe. Porque si tú no tienes fe, así venga el mejor profeta, el mejor sanador, el mejor libertador aquí a la iglesia, si tú no tienes fe, nada te va a pasar. Nada. Así vayas a eventos, así vayas a conciertos, así vayas a, yo no sé, ¿verdad? A tantos lugares donde te inviten para que seas liberado, para que recibas una palabra de parte de Dios. Si no tienes fe, nada te va a suceder. Mire, a grandes eventos donde se ministra liberación, sanidad, restauración, capacitación, discipulado, entran cientos y salen decenas. Solamente de cientos salen 10 hay veces. ¿Por qué? Porque no todos creen. La palabra del Señor, dice Pablo, la fe no es de todos. La fe no es de todos. Por eso el libro de Hebreos dice, si no tienes fe, es imposible que le agrades a Dios. O sea, es imposible de que Dios se agrade de ti. Es imposible de que tú tengas lo que Dios tiene para ti si no tienes fe. Es como decir a un niño, ¿hoy quieres un carrito? Sí, sí lo quiero. Y cuando se lo das, no me gustó, va y lo tira. Porque yo quería otro color. Porque yo quería otro modelo, lo quería así, lo quería así. La fe es lo que te va a hacer que recibas lo que tú quieres. Es lo que va a mover la mano de Dios. Amén. Si tú quieres verdaderamente nacer en Cristo de nuevo otra vez, necesitas tener fe. Porque el nacimiento, el nuevo nacimiento, Jesús habló de 2 nacimientos también. Le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿cómo? Si yo ya nací de una mujer, necesitas el nuevo nacimiento. Ya naciste por fe, ¿verdad? Porque Dios te permitió que nacieras de una mujer, pero te falta el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Y ese nacimiento es Jesucristo. Pero el primer nacimiento es del que quiero hablarles, el nacimiento de la fe. El pueblo de Israel había perdido la fe. Por eso le preguntaban, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hemos perdido nosotros la visión. No sabemos a veces ni por qué estamos celebrando la Navidad. Y cuando queremos celebrarla nos trae tanto dolor y tristeza. Porque ver, como les vuelvo a repetir, ver tanta armonía y tanto amor nos recuerda que nos falta algo. Pero muchas de las veces decimos dentro de la iglesia, pero ya lo tengo a Cristo y lo tengo a todo. Pero nuestro corazón no está diciendo eso. Nuestro corazón está muy lejos hay veces de nuestras palabras. No estamos asimilando lo que estamos diciendo. Cuando hay una vida marcada desde el cielo con propósito, el enemigo tratará de robar, de secar la matriz, lo que da vida. ¿Y qué es lo que da vida, hermanos? ¿Qué es lo que da vida a lo que queremos? Nuestra fe. Porque dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y el diablo es lo que va a querer secar, hacer diluir, desbaratar, va a querer robarte la fe, que no sigas creyendo en Dios. Es que yo le pedí a Dios y no me contestó, y tanto tiempo que le estaba sirviendo. Es lo que el diablo quiere, robarte la fe, secarte lo que produce vida. La fe es vida. Aleluya. Vida para el sueño,
vida para los anhelos, vida para los deseos, vida para las peticiones. La fe es vida y es lo que quiere sacar espiritualmente. Literalmente en aquel tiempo el diablo secó la matriz porque la matriz produce vida. Hoy en este tiempo el diablo está secando la matriz que es la fe, que da vida y esperanza a lo que tú quieres. Y muchos cristianos se han desanimado, se han desalentado, otros se han ido de la iglesia, están refundidos, están escondidos allá en cuevas, en sus hogares, ya no quieren nada con Dios. Hay dicen creer en Dios, pero su corazón está muy lejos de ello. Dicen que tienen fe, pero ni siquiera pueden oír una mosca cuando anda por ahí perturbándoles ya, porque han perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Alguien que tiene fe, mi amado hermano, desde que viene preparado en el vientre de su madre, ya viene bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Ya viene. Mire, Juan ni siquiera se imaginaba para qué venía. Y dice que desde el vientre fue bautizado. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan y un propósito que el diablo no podía destruir. Hoy en Cristo Jesús nosotros venimos trazados, dice, para ser victoriosos, para ser vencedores. No venimos para estar, ¿verdad?, en depresión, para estar diciendo, wow, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? ¿Cómo será el próximo año? Venimos con la perspectiva y con la fe y la esperanza de que Dios va a hacer cosas mejores en este próximo 2021. Pero necesitamos un Juan que nazca en nuestras vidas, una fe nueva, una fe renovada para todos y cada uno de nosotros. Los dos ejemplos, tanto de Abraham como de Juan, que eran los nacimientos de sus hijos, las promesas para nosotros, son una muestra del poder de Dios sobre nosotros. Pero también muestra la falta de algo que hace posible que el poder de Dios se manifieste. Dice, ¿verdad?, que estos dos ejemplos son una muestra de que Dios puede hacer que una matriz estéril se pueda abrir, pueda tener vida y dar vida. Pero también nos enseña a nosotros nuestra incredulidad. Porque es bonito predicar de la fe, es bonito predicar del amor de Dios, es bonito predicar salvación, pero hay veces no creemos que nuestros hijos se van a salvar, hay veces no creemos que nuestro esposo se va a salvar, su esposo, su esposa, o su tío, su tía, su abuelo, yo no sé. Podemos predicar mucho nosotros de salvación, podemos ir a orar por los enfermos, pero hay veces ni nosotros somos sanados. ¿Por qué? Porque nos falta fe, nos falta ese nuevo nacimiento. Dios no permitió, ¿verdad?, que ese nacimiento se diera sin un propósito. Dios nunca hace nada en tu vida sin un propósito. Él sabe por qué lo está haciendo. Él quiere primeramente que entendamos que debemos de tener fe. Muchos se desesperan, hermanos, porque la fe hay veces se tarda en respondernos. Pero Dios no se tarda en ello. Dios está trabajando de acuerdo a la fe que tú tienes. De la descendencia de Abraham, el primer nacimiento, ¿verdad?, en aquellos tiempos, de la descendencia de Abraham, se abrió el camino para una nueva nación. Él fue el medio que Dios utilizó para que nacieran las 12 tribus de Israel, lo que hoy es la nación de Israel. Después de ahí, el primer nacimiento que hubo, después de que hubo un silencio de 400 años sobre este mundo, no había profecía, no había nada, no había palabra de Dios. Después de ese tiempo, Dios ve que el hombre está perdido. Dios ve que el hombre se ha alejado, se ha extraviado, y que tenía que volver una vez más el corazón de sus hijos hacia Él. Volver, dice, regresar una vez al camino de la fe, volver a creer en Dios, volver a confiar en Dios, volver a caminar con Dios. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Y dice, el nacimiento de Juan abrió el camino. Se abrió el camino para que viniera el Rey de Israel y de todo el mundo. De él, Cristo, de ese nacimiento, Cristo Jesús, nació la iglesia. El primer nacimiento trajo una nación, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Pero del segundo nacimiento nace la iglesia. De Cristo Jesús, su Hijo amado, nosotros venimos del segundo nacimiento, del Cristo maravilloso, del Redentor, del Mesías. Mi amado hermano, todo tiene un propósito. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, ¿sabe? Tal vez ya Dios no nos va a castigar como castigó en aquel tiempo por orden de Gabriel de quedar mudo Zacarías. Tal vez hoy en este tiempo Dios no nos va a castigar de esa forma.
por dejar de creer. Pero hay alguien que sí va a tomar ventaja de eso. Y usted sabe quién es. Entre más lejos usted esté de su fe, más lejos también está la esperanza de alcanzar lo que quiere. Pero entre más usted fomente su fe en el Señor, más cerca estarán las cosas que usted quiere ver en su vida. Porque Dios no se tarda. Dios, tal vez para aquel tiempo, el pueblo de Israel decía, ya se tardó Dios y se olvidaron y todos se fueron. Y en ese momento dice que Juan apareció y empezó a decirles, arrepentíos y convertíos. Y dice que empezó Juan a decirles qué tenían que hacer porque se habían olvidado de Dios. Si tú has olvidado en este 2020, ¿verdad? Lo que Dios te prometió, el Señor quiere que comiences una vez más a reafirmar tu fe y tu confianza en Él. Póngase de pie en esta noche. Los dos nacimientos. Yo necesito volver a nacer de nuevo. Yo no sé usted. Ay, hermano, usted andaba muy perdido. No. Todos, en algún momento de la vida nos llegamos a desanimar. Llegamos, hermanos, a entristecernos. Llegamos a veces a extraviarnos. Y Dios quiere que una vez más volvamos a creer en Él. No solamente diga, yo creo en Dios, sí, pero sus palabras están muy lejos de sus actitudes, sus hechos. Hay mucha gente, como le digo, que dice cree tanto en Dios, pero de sus bocas salen más cosas negativas que el poder de Dios que pueda hacer cosas grandes. El ángel le dijo a Zacarías, va a pasar esto en tu vida. Dijo, ¿cómo va a pasar eso? No puede pasar eso, estoy muy viejo. Tal vez tú digas, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo salud. Si ese es tu quejar, si esas son tus palabras hacia la palabra que hoy que Dios está dando acerca de tu fe, entonces necesitamos convertirnos, regresar a nuestros primeros pasos con el Señor, donde no te importaba nada de lo que estaba a tu alrededor, siempre querías estar ahí, cerca de Él. Oremos en esta noche. Padre, gracias le doy. Gracias le doy, bendito Dios, por ese nacimiento maravilloso, Señor, que trajo vida y esperanza a todo ser humano. Gracias, Señor, por enviar a Juan en aquellos tiempos en los cuales usted quería primeramente tratar con sus hijos, aquellos que estaban esperando el Mesías deseado. Usted vino a los suyos, vino a los que esperaban que lo podían recibir con los brazos abiertos. Por eso preparó primero el corazón de ellos a través de Juan. Quería que volvieran a tener confianza en las promesas que Dios les había hecho a los antiguos, de que vendría un Salvador a ellos, pero se habían olvidado y por eso tuvo que mandar a Juan primero para anticiparles la venida de las promesas que ya estaban cerca. Y hoy, Señor, al igual la iglesia necesita, Señor, una inyección de fe. Necesita una vez más levantarse y creerle, Señor. Padre, hay mucho pueblo desanimado, desorientado y extraviado. Se ha olvidado de lo importante, el ingrediente, Señor, especial que necesitan nuestra esperanza, nuestra sanidad, nuestra liberación, que es la fe. Señor, y en esta noche le pedimos, como aquel hombre, Señor, que dijo, acrecienta mi fe para que yo crea. Acreciente nuestra fe para poder creer. Hemos oído de tantas cosas que usted hizo en el pasado, de cómo la iglesia con poder estableció, Señor, el cristianismo sobre este mundo, sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Señor, se hicieron grandes cosas, pero hoy, Señor, en este tiempo nos falta fe para poder ver cosas mayores que usted dijo que sucederían sobre nosotros. Padre, ayúdenos a tener esa fe maravillosa. Que el diablo no intimide, Señor, nuestro cuerpo. Que el diablo no intimide, Señor, nuestras finanzas. Que el diablo no intimide nuestros hijos, Señor. Padre, porque todo vino de usted y va para usted. Todo le pertenece. Ayúdenos, Padre, a perderlo todo para ganarlo todo en Cristo Jesús.